Regla de vida para una madre. Capítulo 4. La segunda prioridad. Persona. Dios nos ha dado a cada uno un gran don, el don de nosotros mismos. Puede que no estemos acostumbrados a pensar en nosotros de esa manera, pero de todos modos es cierto. Nuestro ser único es un regalo especial que Dios nos hace. Él quiere que seamos santos, felices y sanos, y para hacerlo debemos conocernos, nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, nuestros talentos y fortalezas, nuestras debilidades y carencias. Cuando realmente nos conocemos, cuando nos vemos con los ojos de Dios, entonces podemos convertirnos en aquello que Dios quiere que seamos. Y vivir conforme a la voluntad de Dios es el camino más verdadero para el bienestar personal. Derrumbe de mi persona. Los meses que siguieron a mi conversión no me sentía exactamente como un regalo a mí misma. Recuerdo una noche recostada en mi cama, con los ojos en blanco mirando al techo. Mi madre entró a la habitación y se sentó en la cama junto a mí. Tomó mi brazo, lo acarició suavemente y me preguntó qué andaba mal. Me siento muy mal en todo momento, mamá. No sé cómo evitarlo. Hablamos alrededor de media hora. Compartí con ella lo que estaba atravesando. Estaba hecha un desastre y lo sabía. Era verdadera y desesperadamente infeliz. Sencillamente me sentía mal en todo momento y mi mente estaba constantemente nublada y confundida. Yo lo llamaba depresión, pero era mucho más que eso. No había una definición. Quería escapar y huir, pero no sabía de qué. Si tan solo pudiera meterme bajo una roca por un par de semanas, sería estupendo, solía pensar. Por fuera, para aquellos que me veían en la universidad, parecía estar bien. Disfrutaba de las clases y realmente me gustaban los debates en la mesa redonda de la cafetería. Tenía buenas notas e incluso parecía feliz. Tanto así que una de mis mejores amigas no podía creerlo cuando le dije que estaba deprimida. No quería sentirme mal, por lo que trataba de olvidarlo. Quizás sí, si tan solo dejaba de pensar, todos mis problemas desaparecerían. Era fácil simular que todo estaba bien si me mantenía tan ocupada que no podía pensar en lo que sucedía en mi interior. Mientras tuviera un trabajo interesante que escribir o un evento social para pasar el tiempo, estaba bien. Pero cada noche debía regresar al silencio de mi habitación, y toda la desesperación y la depresión estaban aún allí. Cuando no comprendemos lo que sucede dentro nuestro, es natural que busquemos distraernos para aliviarnos, pero la distracción es un escape, como sucede con el dolor físico. Intentar escondernos del sufrimiento interior o ignorarlo no lo mejorará. Mi sufrimiento interior indicaba un desorden en mi persona y debía tratar ese desorden, no solo los síntomas. ¿Qué estaba sucediendo dentro de mí? ¿Cómo podría cambiar? ¿Cómo podría ser santa, feliz y sana? ¿Qué es el ser humano? Comencé a buscar respuestas a esta pregunta y descubrí algunas cosas interesantes e importantes sobre el designio de Dios para mí. Aprendí que el ser humano es un puente único entre el orden espiritual y material de la creación, un tipo de ser compuesto hecho de cuerpo y alma, interconectados e inseparables. Mientras que tenemos muchas cosas en común con los animales, como el cuerpo, los instintos, los sentidos, también compartimos la vida angélica. Tenemos un alma, que es una realidad espiritual. En esto estamos hechos a imagen de Dios, que es espíritu. Nuestra alma posee las facultades de la inteligencia y la voluntad, nuestra capacidad de conocer y razonar, y nuestra capacidad de elegir. En el centro de nuestra alma hay un lugar escondido llamado el corazón. Es el lugar donde se encuentran nuestras emociones y el lugar más propio de nuestra personalidad. Está realmente relacionado con nuestra voluntad y es el verdadero núcleo de nuestro ser y donde decidimos, en esencia, si vivir nuestra vida para Dios o para nosotros mismos. Nuestro corazón
es donde habita Dios. Nuestro corazón es donde amamos. El designio de Dios para nosotros. El designio original de Dios para nosotros se vio reflejado en el don de la integridad que le concedió a Adán y Eva al crearlos. Esta integridad implicaba que todas las diferentes partes de sus personas funcionaban en perfecta armonía y equilibrio. Adán y Eva estaban unidos a Dios en sus corazones. Su razón mostraba a su voluntad lo que era objetivamente bueno y su voluntad, atraía hacia el bien y fortalecida por la gracia, lo elegía libremente. Dado que sus facultades superiores funcionaban correctamente, sus emociones eran un don de Dios que elevaba sus vidas, una fuerza poderosa y positiva que los asistía en la toma de decisiones. Adán nunca hubiera dormido hasta tarde sabiendo que había trabajo para hacer, y Eva nunca hubiera evadido sus tareas domésticas por no querer realizarlas. Todo lo que hacía era sensato. Su voluntad siempre elegía el bien, y su corazón estaba siempre inclinado a lo bueno. De este modo vivían plenamente en gracia. Experimentaban la presencia constante de Dios en lo profundo de sus corazones y estaban en paz, eran felices. Este es también el designio de Dios para nosotros. El pecado nos desordena. Adán y Eva, al darse prioridad a sí mismos en sus corazones y permitir que sus propios deseos tuvieran una prioridad ilegítima sobre el mandato de Dios, destruyeron el control apropiado de su razón y su voluntad sobre sus apetitos. Y así comenzó una guerra interna entre las distintas partes del ser humano, unas con otras. Este acto tuvo un efecto directo sobre nosotros. También experimentamos una disgregación y una desintegración del orden interno y de la unidad personal querida originalmente por Dios. Esto se denomina concupiscencia. La sentimos cada vez que nuestras emociones se encogen por el miedo y el disgusto en reacción a algo que sabemos que es un bien, como puede ser limpiar la guardilla. La experimentamos cada vez que deseamos comer demasiados dulces o dormir hasta muy tarde, o cuando queremos realizar un acto pecaminoso. En lugar de subordinar nuestros deseos e impulsos a la elección del bien objetivo, nuestra voluntad dañada y debilitada es arrastrada por nuestras pasiones. Tendemos a elegir aquello que nos hará sentir bien, pero en realidad puede ser muy dañino para nosotros. Nuestra capacidad de razonamiento también está herida, por lo que incluso comprender la verdad nos resulta más difícil de lo que Dios pretendió en un principio. Por esto, nuestra voluntad no es bien informada y nuestra capacidad de tomar decisiones se debilita. Nuestro corazón ya no está abocado a cumplir la voluntad de Dios y busca una plenitud egoísta, y nuestras emociones se convierten en una fuerza poderosa que puede ir en contra de nuestro mejor razonamiento. Combatir el efecto del pecado en nosotros. Comencé a entender que además de haber heredado este desorden en mi persona por el pecado original, también lo había agravado seriamente con mis propios pecados. Cada vez que elegía pecar, profundizaba este proceso. Cada vez que rechazaba la gracia de Dios en mi corazón, les daba mayor control a mis pasiones sobre mi alma. Estaba debilitando mi propia voluntad y oscureciendo mi razón. En la segunda prioridad, es importante para nosotros ver que esto es cierto para todos. Nuestra salud espiritual afecta directamente nuestra salud como personas. Si deseamos alcanzar un equilibrio personal, debemos reconocer la importancia de nuestra relación con Dios para restablecer el orden. En parte, el desorden que sufrimos dentro nuestro es consecuencia natural de nuestras propias acciones, pero hay remedios. En primer lugar, es necesario un compromiso firme de adherir a las reglas morales que Dios nos reveló. Nos la dio por nuestro propio bien, no solo el bien entero, sino también nuestra salud y felicidad en la tierra. En segundo lugar, debemos aprovechar la confesión frecuente
ya que ésta nos da gracia con la propiedad especial de sanar realmente el daño que nos hemos causado a nosotros mismos por el pecado. La oración también ayuda a reordenar nuestra persona. Por último, debemos estudiar nuestra fe, ya que nuestro intelecto no puede informar a nuestra voluntad sobre un bien que ni siquiera conoce. Dicho estudio, que ayuda a la voluntad a tomar buenas decisiones, se conoce como la formación de la conciencia. Salud psicológica y emocional. Por eso comencé a mejorar mi vida moral gradualmente. Estudiaba para aprender las normas divinas sobre las que basar mi vida y frecuentaba la confesión. Pero mi turbación emocional continuaba y comencé a ver que la salud personal iba más allá del mero aspecto espiritual. Mi depresión era signo de que había algo más en mi interior a lo que debía prestarle atención. ¿Dónde empezar? Al principio leí algunos libros sobre la depresión. También consulté a un psicólogo y a un psiquiatra, ya que veía que necesitaba asesoramiento profesional. Luego comencé a examinar mi vida. Traté de alejarme de cualquier situación negativa en la que pudiera encontrarme y de identificar el porqué de mi modo de reaccionar. Solía preguntarme a mí misma, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me molesta esto? ¿En qué momento anterior de mi vida experimenté algo así? ¿A qué me recuerda esto? Esto es parte del proceso de conocerse a uno mismo. Yo sabía que nuestro cuerpo está estrechamente unido a nuestra alma y que podía haber razones fisiológicas para lo que me estaba sucediendo. Por lo tanto, hablé con varios médicos para indagar sobre la posibilidad de que una afección médica subyacente fuera la causa de mis dificultades. De hecho, varios años después encontré una causa nutricional que afecta un poco mi estado de ánimo. Cuando fui madre y tuve que pasar noches en vela con un niño llorando, me di cuenta claramente de la importancia del sueño y el descanso suficiente. El ejercicio también desempeña un papel importante en el control del estado de ánimo, como señalan ahora los médicos. Por eso, el cuidado de nuestra salud física también afecta a nuestra salud psicológica y emocional. Intenté resolver problemas causados por relaciones pasadas. Había habido personas en mi vida que me habían hecho daño, me habían decepcionado o que yo sentía que me habían rechazado. Traté de encontrar otras explicaciones posibles para sus comportamientos, en lugar de suponer los peores motivos de su parte. Hablé sobre ciertas situaciones con determinadas personas para poder comprender su punto de vista, pero sobre todo aprendí a perdonarlos por cualquier daño que me hubieran causado. La segunda prioridad, entonces, nos exige que tomemos conciencia de lo que sucede en nuestro interior y que busquemos solucionar cualquier problema personal que tengamos. Hay tantas razones por las que podemos padecer dificultades emocionales o psicológicas. Cada uno de nosotros tiene sus propios problemas en función de sus temperamentos, su fisiología y su historia personal. Hay muchas maneras en que podemos y debemos abordar esta prioridad en nuestras vidas, mediante el estudio, el asesoramiento y el autoanálisis, la nutrición, el ejercicio y el descanso. E incluso podemos acudir a la medicación si es necesario. Tenemos que hacer lo que podamos y examinar todas las áreas porque nuestra salud psicológica y emocional es esencial para el cumplimiento de nuestra vocación. No podemos dar a los demás aquello que no tenemos. No podemos servir plenamente a nuestras familias cuando nuestra atención está enfocada en nuestro sufrimiento interior. Dios quiere obrar. A pesar de haber trabajado muy duro para recuperar mi salud emocional y mental, había pasado los años y aún tenía dificultades. A veces la vida se me hacía demasiado pesada, casi negra por momentos. Estos sentimientos surgían de forma inesperada y me quitaban toda capacidad para obrar. Algunos días me despertaba y me sentaba en la mesa de la cocina, incapaz de levantarme y cumplir con mis tareas, simplemente sintiéndome abrumada por la lucha que se batía en mi interior. Me era imposible saber si me iba a sentir bien o mal, y el dramatismo de todo aquello me agotaba. Así que me encomendé a la Santísima Virgen
y le pedí que pusiera en mi camino a alguien que pudiera ayudarme. Lo entregué todo a Dios, lo mejor que pude. Y entonces un día Dios respondió a mi oración. Me encontré en el confesionario. Padre, la semana pasada, el Viernes Santo, le susurré al sacerdote a través de la rejilla. Durante una lectura espiritual me encontré a mí misma burlándome. Ahora yo tengo una fe sólida y desconozco de dónde proviene esto. ¿Qué otra cosa está sucediendo en tu vida en este momento?, me preguntó el sacerdote. Mi vida es un desastre, le dije. No sé qué es lo que estoy padeciendo. Supongo que se podría llamar depresión, pero al mismo tiempo no es depresión. Todo lo que puedo decirle es que me siento mal y la vida parece ser extraordinariamente dura. ¿Has consultado a alguien al respecto?, me preguntó. Me trasladé de detrás de la rejilla a la silla frente a él. He hecho todo lo que he podido. He consultado a una psicóloga, pero me describí tan minuciosamente que comenzó a llorar y tomó un pañuelo. He ido a psiquiatras, médicos e incluso ginecólogos, sospechando tener SPM. He dejado de comer azúcar, de beber café y de fumar. Pero como nada cambió, volví a retomarlos. También he consultado a sacerdotes. Uno estaba sufriendo tanto como yo y no pudo ofrecerme solución alguna. Y el otro me acompañó a la puerta tranquilamente y me dijo que no había nadie al este de Ottawa que pudiera ayudarme. He examinado mi vida hasta el hartazgo. He rezado novena tras novena y he estudiado todo lo que estuvo a mi alcance y aún así, estos malos sentimientos nunca me han dejado por completo. Entonces, ¿he visto a alguien? ¿He hecho algo? Sí. Guardó silencio durante un largo momento. Bueno, volvió a reflexionar en silencio. Luego dijo por fin, Dios no quiere que vivas así. ¿Qué? Repliqué conmocionada. Le dije que lo había estado ofreciendo como una cruz durante años. Esto no es una cruz, dijo. Quieres sanarte y yo te acompañaré hasta que lo haga. Se levantó de la silla, se acercó, me puso las manos en la cabeza y rezó en silencio. Sentí un calor que me recorrió todo el cuerpo. Después no recordaba nada más de lo que me había dicho, excepto que le llamara para concretar una cita. Por primera vez en años, salí del confesionario con esperanza de que había algo que realmente podría hacerse por los estados de ánimos y luchas personales, porque había pasado. Pero lo que más me había impresionado fue que me dijera que estaría a mi lado hasta que me sintiera mejor. Nadie había dicho eso antes y me conmovió profundamente. El poder sanador de Dios. Regresé a ver a este sacerdote. Mientras conducía hacia allí, comencé a sentirme enferma, pero nada iba a impedirme solucionar mis problemas. Tan pronto como entré en su oficina, las náuseas se fueron por completo. Hablamos sobre mi pasado y mi crianza. El sacerdote me dijo que iba a guiarme a través de una oración de sanación, una sanación de recuerdos. Iba a rezar sobre mí e iba a imponerme las manos. De acuerdo, dije, y comenzó. Me guió a través de todas las escenas importantes de mi vida y todas las personas importantes que había conocido y por las que había rezado. De nuevo empecé a sentir un calor que fluía por mi cuerpo y empecé a darme cuenta de que esto no era un sofoco hormonal, sino la presencia del Espíritu Santo. En el camino de vuelta a casa ocurrió algo muy extraño. Empecé a ver acontecimientos de mi vida en mi cabeza, como si estuvieran en una televisión, y empezaron a pasar volando, escena por escena, tan rápido que era como una película flash. Segundo a segundo de todo lo que me había pasado, sentí la presencia de Dios muy intensamente y llegué a casa maravillada. Toda esa noche y hasta bien entrado el día siguiente, sentí un gran alivio, como una olla a presión cuando se abre la tapa y el vapor sale a pequeños chorros. Suspiré, suspiré, suspiré y suspiré una y otra vez. Sentí que se me quitaba un peso de encima
y que lo sustituía una ligereza interior que nunca antes había sentido. En un momento dado me paré en la cocina y le dije a Philip, no puedo dejar de suspirar, y llegué a comprender que Dios había obrado algo muy especial en mí, algo que llamé cirugía espiritual. Cuando yo ya había hecho todo lo que estaba en mi mano y me había topado con un muro de ladrillo, el médico divino había venido en persona y me había curado de todas las heridas y los recuerdos, incluso de aquellos que hasta ahora no había recordado conscientemente. Me di cuenta de que Dios había estado conmigo en todos esos acontecimientos y relaciones, y que me había amado durante cada uno de ellos, incluso cuando otros parecían no hacerlo. Me consoló saber que Dios me amaba, comprendía mi dolor y quería ayudarme. Dios quiere que nos ayudemos a nosotros mismos, quiere que utilicemos nuestros propios esfuerzos para alcanzar la plenitud personal. Quiere que aprovechemos los medios normales para acceder a la gracia que Él ya nos ha proporcionado a través de la oración, los sacramentos y el estudio. También quiere ayudarnos a través de medios indirectos, el trabajo de los profesionales y el consejo de familiares y amigos. Pero creo que también quiere intervenir directamente, si estos otros métodos no nos traen alivio por completo. En ausencia de cualquier otra esperanza, sabemos que Dios obra milagros, y no creo que sea presuntuoso pedirle que lo haga. Podemos aprender a reconocer las señales de que necesitamos la sanación directa de Dios. Yo misma descubrí que sí. Al recordar ciertos acontecimientos de 20 años atrás, aún se me revolvía el estómago o se me inundaban los ojos de lágrimas. Eso era indicio de que necesitaba la intervención extraordinaria de Dios. Aquellos dolores que no desaparecían por mucho que lo deseara, por mucho que los analizara, los comprendiera o buscara consejo, también eran indicio, porque en realidad no se trataba solo de cicatrices. Los recuerdos de experiencias que aún causan emoción son en realidad heridas abiertas. Este tipo de dolor puede compararse con la acción purificadora de Dios en nuestra alma, la noche oscura que también puede producir malos sentimientos, pero estos son diferentes. Este tipo de intervenciones por parte de Dios no están necesariamente conectadas a algún evento o recuerdo específico. Por lo general, se intercalan con experiencias de consuelo de Dios y momentos de paz. A menudo uno puede notar un cambio en sí mismo y ver que está progresando en conformar su voluntad a la de Dios. El dolor purificador trae consigo la gracia de aceptarlo y de entregarse confiadamente, ofreciéndose al Padre con Jesús. El dolor que exige curación trae consigo desesperación y desánimo. Lucha espiritual y liberación. 2 semanas después me encontraba nuevamente en el despacho del sacerdote. Algo no estaba bien, me dijo. Has hecho todo lo posible desde el médicos a psicólogos, la confesión, la curación de los recuerdos, el sacramento de los enfermos. Creo que necesitas ser liberada. ¿Liberada?, pregunté perpleja. Ser liberada del acoso demoníaco. En algún momento de tu vida has abierto una puerta y el diablo ha entrado. ¿Sería posible? Era cierto. Cuando tenía 9 años había comenzado a sentir una fascinación por lo oculto. Leía libros sobre todo tipo de temas ocultos, juegos diabólicos, astrología, fantasmas y el mundo de los espíritus, lectura de manos, vudú. Me había aficionado a una ouija y jugaba a las sesiones de espiritismo con mis amigos. Esto me había llevado a una participación más profunda en lo oculto, que se terminó recién cuando tenía 19 años. Después de una experiencia personal extremadamente aterradora del mundo demoníaco, había sido tan horrible y amenazadora que tiré todas aquellas cosas que estuvieran relacionadas con el ocultismo y nunca más volví a ver, leer o permitir cerca de mí algo relacionado con ello. Había pensado erróneamente que ese era el final de todo.
Sin embargo, el sacerdote me recomendó ver otro sacerdote que trataba este tipo de cosas. Verás, hay varias cosas que el demonio puede hacernos, me dijo. Primero, en un extremo del espectro puede tentarnos. Esto es algo que puede hacer con cualquiera de nosotros. No necesita nuestro pensamiento. En el otro extremo puede poseer a alguien. Esto solo suele ocurrir cuando ha sido invitado a hacerlo. Me dijo que en el medio había algo llamado obsesión. Por lo general, las personas se abren a ella por uno de estos tres medios: la promiscuidad, el abuso de drogas o por incursionar en lo oculto. La agitación emocional es un signo claro de obsesión, añadió. Con la obsesión, el diablo convierte tus emociones en un semental salvaje. En un momento te sientes feliz y pasas las siguientes 5 horas en las profundidades del infierno. Al día siguiente todo es maravilloso y luego, durante semanas, no puedes escapar de la tristeza. Suele esconderse detrás de otras condiciones para eludir tu atención. El síndrome premenstrual es una buena opción, la depresión es otra, pero los medios normales para combatir estas cosas no funcionan con la obsesión. Reservamos una sesión de oración liberadora para esa noche. Comenzamos con un periodo de discernimiento por parte del sacerdote y una monja con la que trabajaba. Mientras mi marido, una amiga y el primer sacerdote estaban allí rezando, se me pidió que sujetara, reprendiera y expulsara a los demonios que me acosaban, uno, por su nombre. Los nombres corresponden a aquello que cada demonio hace en ti. Era importante que fuera yo quien lo rechazara verbalmente, pues había sido yo con mi propio comportamiento quien había traído su actividad indeseada. Creo que no puede haber libertad completa en este ámbito sin la intervención de un santo sacerdote. La importancia del sacerdote no puede ser menospreciada. Algunas gracias simplemente no están disponibles excepto a través suyo. Así lo quiere Dios y debemos aceptarlo. La necesidad de dirección espiritual. Estas experiencias nos muestran la necesidad de incluir en nuestra regla un tiempo para obtener un director espiritual y para reunirnos con él regularmente. A menudo nos sucede que no podemos discernir lo que ocurre en nuestro interior sin la ayuda de una perspectiva externa basada en la fe. Nuestra naturaleza humana desordenada, el pecado, las heridas psicológicas y emocionales, los recuerdos dolorosos, la interferencia demoníaca e incluso la acción purificadora de Dios pueden causarnos confusión. Necesitamos un director que nos ayude a discernir y nos marque el camino a seguir. Pero una de las condiciones del éxito de dicho consejo es que nos comprometamos a ser totalmente honestos con nuestro confesor y con el director espiritual y también a brindarles todos los detalles necesarios. Los sacerdotes no suelen leer la mente, necesitan que les mostremos el cuadro completo. Ocultar cosas u omitir detalles que parecen no importar pueden bloquear la acción plena de la gracia. Tal vez algo que nos parezca ínfimo puede ser la clave de todo el asunto. La libertad espiritual y personal también nos exige una decisión de todo corazón, de hacer lo que se nos dice que hagamos. Aquello que mi director me dice no es opcional, sino que es una verdadera orden de Dios. Debemos aprender a obedecer. En búsqueda de la libertad cristiana. Después de las sesiones de sanación y liberación, mi pesadez emocional se alivió enormemente. Me sentí como si tuviera una nueva oportunidad en la vida y todo me resultaba más fácil. Sin embargo, a pesar de todos los remedios que había utilizado para alcanzar mi equilibrio personal y a pesar de todas las intervenciones de Dios, algunas quizás extraordinarias, seguía teniendo un pequeño problema. Ese problema era un desagradable lema personal que me había perseguido toda la vida, pero yo no quiero. De todas las dificultades en mi búsqueda de la plenitud personal, quizás mi mayor enemigo era mi espíritu interior de rebeldía, mi reticencia a abandonar mi propia voluntad y mi resistencia a hacer aquello que debía hacer en lugar de lo que yo quería, me impedían acercarme a Dios y a la felicidad.
¿Qué iba a hacer? Recordé algo que el padre Tom Daly, mi profesor universitario, había dicho una vez sobre la libertad. La libertad es asumir la responsabilidad por la persona en quien te vas a convertir. Ahora bien, ese concepto no me era familiar. La idea de libertad de nuestra sociedad y la que me había guiado durante tanto tiempo era el derecho a hacer lo que yo quisiera, libre de restricciones externas. Pero tuve que preguntarme, ¿hacer lo que quiero, aunque me perjudique, es realmente libertad? Y dado que me cuesta tanto hacer lo que es mejor para mí, ¿puedo honestamente decir que soy libre? Entonces, la verdadera libertad, la libertad cristiana, es cuando hacemos voluntariamente lo necesario para restablecer en nuestro interior el orden que Dios quiso. Solo entonces podremos experimentar a Dios, que es nuestro centro. Así pues, todos estamos llamados a la libertad cristiana, a asumir la responsabilidad por la persona que Dios quiere que seamos. Por tanto, debe llegar un momento en que comencemos a actuar conscientemente conforme a lo que sabemos que es bueno. Esto significa comprometer nuestra voluntad. Yo llegué a un punto en que me di cuenta que tenía que dejar de leer tanto y empezar a actuar, para allanar el camino hacia Dios en mi corazón. Tuve que entrenarme para hacer el bien. Con el tiempo, este hábito de hacer el bien fortalece la voluntad y ayuda a domar las otras partes de nosotros que luchan entre sí. Y aquí es donde entró en juego mi pequeño y terrible lema. A veces me repugnaba obedecer a mi conciencia y hacer lo que Dios quería o aquello que yo creía que era mejor para mí o para los demás. La vida puede parecernos árida y deprimente cuando no podemos hacer lo que queremos. Sin embargo, yo era la única responsable de vivir mi vida como sabía que debía hacerlo. Muchas veces quise evadir mis responsabilidades porque alguien en mi vida no actuaba como yo quería. Si Dios no me hablaba, quería huir de la oración. Si mi marido estaba de mal humor, no me parecía que tuviera que ser amable con él. Si mis hijos eran ruidosos o rebeldes, me permitía ser impaciente con ellos. Pero si yo me responsabilizo por las personas en que debo convertirme, no importa si el otro no hace lo que yo creo que debería hacer. Yo debo responder ante Dios por lo que yo hago. Esto es la libertad cristiana. Es también la lucha esencial del cristiano. Es el llamado a imitar a Jesús. Esto nunca es fácil. Recuerdo algo que dijo el Papa Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Juventud del 2002. El hombre está hecho para la felicidad, por tanto, vuestra sed de felicidad es legítima. Cristo tiene la respuesta a vuestro deseo. Con todo os pide que os fiéis de Él. La alegría verdadera es una conquista que no se logra sin una lucha larga y difícil. Cristo posee el secreto de la victoria. Por lo tanto, en nuestra regla debemos comprometernos a hacer aquello que debemos hacer y pedir a Dios que convierta lo más profundo de nuestro corazón si es necesario. Y Dios obrará en nosotros para transformarnos, aunque a veces sea doloroso. Pero luego de cada crucifixión hay una resurrección. Se establece el orden, la paz y el consuelo llegan verdaderamente. Recuperar nuestra integridad. Me sentí aliviada al comprobar que este viaje hacia la integridad personal es de hecho un proceso, lo que significaba que no tenía que ser perfecta de inmediato. Ya no sentía presión por ser algo que no era. Ahora podía admitir humildemente mi imperfección como persona, porque si Dios mismo no estaba apurado, también yo debía ser paciente con mi crecimiento. Pero sobre todo descubrí otro beneficio para la salud personal. Puesto que Dios vive en el corazón, no tenía que buscar un ser en el cielo, más allá de las nubes. Mi camino hacia Dios no era hacia afuera, sino hacia adentro. La única manera de acercarme a Dios era ordenar mi interior lo suficiente como para poder experimentarlo allí. Cuando nuestras emociones andan sueltas, nuestra mente está confundida, nuestra voluntad es débil e indecisa y nuestra imaginación trabaja hora extra. Hay tanto ruido interno que no podemos oír la voz serena de Dios.
presente en el centro de nuestro ser. Nuestro corazón, a causa de mi desorden interior, era sorda a la voz de Dios. También descubrí que tenía necesidades personales únicas, que eran tan importantes como cualquier otra de las responsabilidades que ya mencioné. Aparte de todo lo relativo a mi salud mental y emocional y las necesidades de mi cuerpo, como el sueño adecuado, el ejercicio y una nutrición apropiada, también necesitaba más tranquilidad en mi vida. Tantas veces a lo largo de mis años como madre me había sentido cansada, abrumada y agotada. A menudo sentía que me era imposible tener mi propio espacio para pensar, ya fuera por los continuos mamá, mamá de los niños o por las tareas que no había terminado de realizar y que estaban allí mirándome. Necesitaba estar sola y tranquila. Le presenté mis preocupaciones a mi director espiritual y él estuvo de acuerdo conmigo de corazón. Me dijo que estar en casa todo el tiempo no me proporcionaba ningún cambio y era en cierto modo desordenado. Le parecía que pasar un día fuera me ayudaría. Me animó a hablar con mi marido. Así que ideé mi plan y se lo mostré a Philip. Le dije que necesitaba más espacio, más tiempo propio para la tranquilidad y la reflexión, y que lo necesitaba regularmente. Le hablé de una ama de casa que salía todos los sábados mientras su marido cuidaba a los niños. Le dije a Philip que aunque me gustaría salir todas las semanas, no me parecía factible para nuestra familia. Después de todo, él y los niños también tenían necesidades. Decidí que sería razonable tomarme el día cada 2 sábados. Le aseguré que mi director espiritual estaba de acuerdo y que era realmente una necesidad personal, no solo un deseo de escape. Su reacción me sorprendió un poco. Bueno, no conozco a ninguna otra mujer que se tome un día libre cada 2 semanas. Su obstinación no era propia de él. Tuvimos una breve discusión porque sentí que tenía que defender lo que creía que Dios me estaba pidiendo. Me acaloré un poco, pero al final Philip accedió a intentarlo y le pedí disculpas por mi mala reacción. Sabía que Jesús mismo solía alejarse un tiempo de su ministerio público para estar a solas con su Padre, y su trabajo era más importante que el mío. También sabía que Jesús de vez en cuando llamaba a sus discípulos aparte para estar en silencio y reflexionar. Sabía que los sacerdotes tenían un día libre a la semana. Incluso Santa Isabel Setón dejaba a sus hijos los domingos para ir a misa y visitar a sus amigos. Lo había pensado bien y sabía que estaba siendo razonable. No pretendía abusar de esta situación. Pero por supuesto, Philip tenía sus propias preocupaciones. Por lo general, se le acumulaban varias tareas para los sábados. Reparaciones, cuidado del césped, mantenimiento del coche, y si lo dejaba solo con 5 niños menores de 8 años, sabía que no iba a lograr gran cosa. Experimentaba varios sentimientos, se sentía atrapado y bloqueado. Incluso en las condiciones actuales no podía hacer todo su trabajo y ahora perdería un sábado de por medio y podría hacer incluso menos cosas. Él también tenía que asumir sus propias dificultades y esta situación parecía sacar a relucir alguna de ellas. Le dije que si quería podía contratar una niñera mientras yo estaba ausente. Sin embargo, Philip era un soldado y realmente trató de superar sus reticencias. Los sábados por la mañana me decía alegremente, vete, vuelve cuando estés lista. Pero el día le resultaba difícil y luchó contra estas dificultades durante un año. Por mi parte tenía muchas tentaciones para no ir. Solían surgir cosas, normalmente en la agenda de Philip, y tenía que decirme a mí misma con firmeza, no, ese es mi sábado libre. Philip aprendió a organizar su agenda teniendo ese día en cuenta. Otras veces me sentía culpable o presionada porque sabía que a Philip le costaba, pero al final admitió que esto había sido un llamado para comprender más profundamente la paternidad y que era una buena cosa que yo hubiera decidido hacerlo. Ahora es perfectamente feliz con quedarse solo con los niños cada 2 semanas. El hecho de volver a casa renovada y lista para comenzar de nuevo me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Le ofrecí a Philip hacer lo mismo, así que en sábados alternados es libre de ir y venir como quiera.
Yo me encargo de los niños ese día, aunque por lo general se queda con nosotros. Cuando termina su semana de trabajo, está feliz de pasar tiempo en casa y no siente necesidad de salir como la siento yo. Algunas personas se escandalizan ante la idea de mi sábado libre y otras se sienten intrigadas. También conozco algunas mujeres que desean poder hacerlo, pero que lo consideran un lujo, que no pueden permitirse. Supongo que todo se reduce a la necesidad real del retirarse. Dom Chautar, en El alma de todo apostolado, dice: el retiro mensual de un día entero, o al menos de mediodía, dedicado seriamente a recuperar el equilibrio del alma, es casi indispensable para el trabajador activo. Ciertamente las madres son trabajadores activos. Así, en mis sábados libres salía de casa y ponía música rock cristiana a todo volumen durante el viaje hasta el pueblo y cantaba a todo pulmón. Luego daba vueltas por el pueblo un rato, iba a mi librería preferida y pasaba una hora o más leyendo los títulos de los libros. Me iba a comer a algún sitio y me sentaba a leer, o conducía hasta el puerto y me quedaba un rato mirando el mar, escribiendo en mi diario o leyendo la vida de un santo. Más tarde me confesaba y rezaba el rosario o hacía un rato de adoración. Luego hacía los recados pendientes, aunque trataba de que no fueran muchos. ¿Cuál fue el futuro de todo esto? Volvía a casa recién cuando estuviera lista y no antes. A veces esto sucedía a las 3, normalmente a las 5 o a las 6, y una vez a las 11. Llegaba a casa refrescada y lista para continuar con las próximas 2 ajetreadas semanas de mi labor de madre. Mis hijos, que a veces no me valoraban, me recibían en la puerta como si hubiera estado fuera durante años y me asfixiaban con besos y abrazos, tan contentos estaban de verme. Así pues, cuando elabores tu regla, ten en cuenta todas tus necesidades legítimas y empeñate en cumplir aquello que sea necesario para tu propia salud personal. Pero siempre consulta y negocia con tu familia. Y recuerda que a veces tu familia puede tener que sacrificarse un poco por ti también, cuando se trata de tu salud personal. Porque como ya hemos comentado, cuando tienes orden en tu interior, puedes atenderlos más eficazmente y amorosamente. Elabora los elementos fundamentales. En esta parte deberás asegurarte de que estás recibiendo todo lo que necesitas para tu cuerpo y para tu alma. Al principio deberás enfocarte en las cosas básicas. Tal vez sencillamente debas decidir los momentos en los que te ocuparás de ti misma, dado que la vida en familia es comunitaria. Mucho de lo que organices en esta área aplicará también para los demás miembros de tu familia. Por eso tal vez también quieras armar un horario familiar para esto. Toma tu cuaderno, en la siguiente página en blanco escribe el título Rutinas diarias. En otra página escribe Rutinas diarias de los niños. Repasa primero la pregunta para ti y luego vuelve a revisarlas para satisfacer las necesidades de tus hijos. Pregúntate: ¿cuánto tiempo duermo por la noche actualmente? ¿Es eso suficiente o todos los días a media tarde estoy agotada? ¿Cuánto tiempo creo que es razonable añadir o quitar a mis tiempos de sueños actuales? ¿Necesito horas de siesta? ¿Cuándo puedo programarlas? Establece una hora para levantarte que te dé tiempo suficiente para cumplir con tus responsabilidades matutinas. Cuenta para atrás desde la hora en que te levantas, el número de horas que necesitas dormir y habrás establecido tu hora de acostarte. Aplica también todos estos pasos para tus hijos conforme a sus edades. Decide estas cosas y anótalas en tu cuaderno. ¿Cuáles son las tareas básicas de higiene y aseo que debo realizar cada día y cuánto tiempo necesito para esto? ¿Puedo ubicarlas antes o después de las comidas para que formen parte de un horario más amplio y así sea más fácil recordarlas? ¿Qué horarios básicos puedo fijar para hacerlas regularmente? Repite este proceso para los niños. ¿Alguno de ellos necesita mi ayuda puntual? De ser así, ¿cuánto tiempo debo dedicarle a esto y en qué momento lo haré? Decide cuándo realizarás estas tareas y anótalo. ¿Cómo puedo mantener mi cuerpo en movimiento y en forma? ¿Qué tipo de ejercicio prefiero realizar?
¿Cuánto tiempo necesito regularmente para hacer esto? ¿En dónde lo haré y en qué momento? ¿Mañana, tarde, noche, antes o después de cenar? ¿Pueden los niños realizar alguna de estas actividades conmigo? De no ser así, ¿dónde se quedarán y quién los cuidará? ¿Cómo podrán satisfacer ellos sus necesidades de ejercicio? Anota esto en tu cuaderno. Si vas a realizar actividad física solo 1 o 2 veces por semana, determina en qué días lo harás. Crea una nueva página en tu cuaderno titulada Rutinas semanales. Anota esta información allí. ¿Con qué frecuencia me parece razonable salir con amigos? Prefiero que la socialización sea periódica o espontánea. ¿Qué pasatiempo u otras formas de ocio necesito cada día para equilibrar mi rutina y liberarme del estrés? Cuando se da un momento natural para hacer estas cosas, cuando los niños están en la cama, durante la siesta, después de cenar. Tengo otras necesidades personales propias para las que necesite tiempo especial. Determina un momento para cada actividad o un periodo general disponible para la recreación. Anota esta información ya sea en las páginas de tus rutinas diarias o de las semanales. Si lo necesitas, crea una página de rutinas mensuales. Comienza con cada una de estas actividades ahora mismo, empezando por el primer punto de tu horario. No hagas otra cosa en esos plazos de tiempo y sencillamente empieza. Más allá de los conceptos básicos. Hay otras cosas referentes a tus necesidades físicas y las de tu familia que con el tiempo pueden interesarte. Tal vez puedas buscar maneras de hacer el ejercicio más entretenido y por lo tanto más fácil de cumplir. Estudia sobre nutrición y diseña planes de comidas para tener una alimentación más sana. Analiza tus hábitos de alimentación, de bebida, de sueño u otros hábitos que podrían no estar ayudando a tu cuerpo a rendir al máximo. Pero lo más importante son aquellos aspectos de la segunda prioridad que no se pueden programar, el corazón de tu persona. ¿Hay asuntos personales que debas abordar? Tal vez podrías dedicar media hora cada tarde o cada semana a analizar todas las áreas de tu salud espiritual, mental y emocional y buscar maneras de formar tu intelecto o fortalecer tu voluntad. Después analiza tus opciones. ¿Te ayudaría alguna de estas cosas? La confesión, la oración, el estudio, la sanación, la liberación, el asesoramiento o simplemente la toma de ciertas decisiones. Considera comenzar un diario para registrar los aspectos personales en los que necesitas trabajar. El objetivo de la segunda prioridad es nuestra salud en todas sus facetas. Mediante el cuidado minucioso de nuestra salud física, quitamos cualquier carga innecesaria que pese sobre nuestras almas. También debemos ser conscientes de lo que sucede en nuestro interior para comprender por qué actuamos o pensamos como lo hacemos. En el compendio de la teología ascética y mística, Adolphe Tanqueray nos dice que si carecemos de autoconocimiento, se torna moralmente imposible perfeccionarnos, ya que sin este quedamos en cambio sujetos a ilusiones sobre nosotros mismos y nos volvemos presuntuosos sobre nuestra propia perfección o nos desanimamos excesivamente por nuestros defectos. Y aunque tal proceso puede ser complejo en ocasiones, esforzarse por adquirir el autoconocimiento es considerado un medio común para buscar la perfección. El reconocimiento de nuestras cualidades positivas puede llevarnos a ser agradecidos con Dios, mientras que nuestras imperfecciones pueden aportarnos verdaderamente humildad. Y finalmente nos vemos como realmente somos. Esto, a su vez, nos hace más dependientes de Dios y modera cualquier expectativa poco realista que podamos tener de nuestras capacidades, pero también nos motiva firmemente a convertirnos en todo lo que Dios quiere que seamos.